qué nos dice la señora Magali Bardales, quien es presidenta del Comité Minero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Señora Bardales, muy buenos días y bienvenida a RPP. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad. ¿Cómo interpreta usted estos matices, por decirlo así, diferentes que se han registrado entre lo que la primera ministra dijo el día viernes en Ayacucho y lo que declaró anoche a nuestra compañera Mónica Delta, el viceministro del área, el señor Jorge Chávez Cresta? Gracias por la pregunta. Mire, nosotros en principio hemos visto con profunda preocupación y con gran sorpresa las declaraciones de la primera ministra en el sentido de que se estarían cerrando operaciones mineras que en este momento se encuentran en marcha y que es perfectamente posible ser ampliadas y continuar con las operaciones. Creemos en realidad que hay aquí una contradicción en los mensajes que se vienen dando a la inversión privada y creemos que es importante que haya claridad en los mensajes. Es importante que quede clara la seguridad jurídica de las inversiones y sobre todo el respeto y el cumplimiento al Estado de Derecho. Por un lado, como usted indica, la primera ministra ha indicado que se va a proceder con el cierre de estas operaciones y que no se estarían dando autorizaciones para mayor exploración o u otras explotaciones en la zona. Y por otro lado, en efecto, el viceministro ha indicado que es perfectamente factible. Y es así, en realidad los planes de cierre son instrumentos de gestión ambiental preventivos que pueden ir variando en el tiempo. Esto es perfectamente posible y van variando en función a la vida útil de las operaciones. Un plan de cierre, por lo tanto, no es un instrumento estático, sino que se va modificando en el tiempo en función a las labores de exploración que realiza un titular minero y que, por lo tanto, cumpliéndose con todos los requisitos legales, puede ser perfectamente factible ampliar operaciones mineras. De hecho, dos de las operaciones que están dentro de las mencionadas por la ministra son operaciones que ya tienen presentada una modificación de estudio del impacto ambiental y una modificación de plan de cierre. ¿Cuáles son estas? Me refiero a las operaciones de compañía minera Ares, ¿no? De la Inmaculada y de Pallancata. Así es, son operaciones en las cuales la empresa ha anunciado importantes inversiones, han presentado, como digo ya, la modificación de su estudio de impacto ambiental y por lo tanto hay una expectativa de los inversionistas para continuar con las operaciones. Anunciar y establecer que se va a cerrar la operación en función a un plan de cierre aprobado es en realidad aceptar y atentar contra los derechos de un titular minero, que son derechos que le otorgan la concesión minera para la operación y ampliación de sus operaciones mientras haya vida útil de una operación minera. Ahora, justamente en ese sentido, lo que yo también insistía en la pregunta ayer con el viceministro de Minas, era por qué en esta reunión y en esta acta, en este acuerdo, no estuvieron presentes representantes de las propias minas. Lo que me dijo es que iban a tener una reunión esta misma semana para recibir las propuestas, pero después los representantes de Ares se comunicaron con nosotros y nos dijeron que ya había propuestas respecto a renovar el plan de cierre y que esto todavía no había sido aprobado. Entonces, aquí hay una ignorancia en los términos en los cuales se ha generado un acta y un acuerdo con quienes levantan su voz y por el otro lado todavía no hay una resolución en ese sentido. Así es, y aquí también es importante mencionar pues que es un acta que se ha suscrito digamos por una autoridad que no tiene la competencia para pronunciarse respecto a los planes de cierre. La autoridad competente justamente es el Ministerio de Energía y Minas, y en este caso hay instrumentos que se encuentran en evaluación por parte de la autoridad. Y hay que mencionar también que en la medida que se cumplan todos los requisitos legales, la autoridad competente está obligada
a dar la aprobación correspondiente. Es un derecho que ha otorgado el Estado peruano. Al otorgar una concesión minera, otorga un derecho para explorar y explotar, en la medida que se cumplan con todos los requisitos legales. Y por lo tanto, las autoridades están obligadas a ello, ¿no? Hay que destacar aquí también que el sector minero es la actividad económica más regulada. Tenemos en realidad más de 200 procedimientos administrativos que seguimos ante 29 instituciones del Estado, y es necesario pues que nosotros tengamos predictibilidad en nuestras actividades y que haya también una seguridad jurídica de las inversiones. La minería es el sector que aporta un 9% del Producto Bruto Interno. En los últimos años hemos distribuido, se han transferido recursos a los gobiernos regionales y locales por dar más de 40.000 millones de soles, y en realidad acciones como esta, como digo, atentan contra la predictibilidad, contra la credibilidad y la confianza que debe haber en la inversión privada. Señora Bardales, en ese sentido, ¿qué riesgo hay de que esta situación que se ha presentado con estas 4 minas pueda ser una especie de plan piloto, si me permite el término? O sea, que pueda esto servir como un precedente y pueda ocurrir lo mismo con otras inversiones mineras en el país. Precisamente eso es uno de los temas que a nosotros nos preocupa, ¿no? Porque en realidad, además, este término del plan piloto ha sido utilizado por la misma Premier, y en realidad sí creemos que podría generar un precedente completamente negativo, no solo para el sector minero, sino para cualquier actividad económica, porque teniendo un derecho, como he dicho, en la medida que se cumplan todos los requisitos legales, en realidad no hay razón alguna para la cual se pueda impedir y se impida la realización de mayores inversiones, ¿no? Entonces, sí consideramos que es un precedente que podría generarse un precedente negativo, importante para el sector y para cualquier sector económico, y en esa línea consideramos que es muy importante que haya una aclaración, una rectificación por parte de la Premier en estas declaraciones, en esta acta, de manera que nuevamente se dé predictibilidad a las inversiones. Lo que en este momento necesita nuestro país es una reactivación económica, y para ello tenemos que trabajar juntos, el Estado, las empresas y las comunidades. Señora Bardales, la señora Mirta Vázquez dijo que ella no ha ido a Ayacucho para decretar nada, que ha constatado que había ya un plan de cierre en curso. ¿Qué cosa contesta a esa interpretación de los hechos expresada por la señora primera ministra? Nuevamente, los planes de cierre son instrumentos que van cambiando en el tiempo, no son instrumentos estáticos, y esta variación de los planes de cierre se dan en función de la vida útil de las operaciones mineras. Es como, digamos, cualquier autorización que se otorga a un negocio que tiene un plazo determinado, pero en la medida que el negocio continúe, se van solicitando ampliaciones, extensiones a la actividad económica, ¿no? En realidad, nuevamente, lo que nosotros consideramos es que ninguna autoridad, nadie puede estar por encima de la ley, y lo que se tiene que hacer es cumplir estrictamente la ley. La legislación establece claramente la posibilidad de poder hacer modificaciones a los planes de cierre, establece inclusive la obligatoriedad de hacer actualizaciones a los planes de cierre. Los planes de cierre se encuentran debidamente garantizados con instrumentos financieros, y por lo tanto no vemos ninguna razón en la cual se pueda decir que en la medida que hay un plan de cierre aprobado tiene que cumplirse estrictamente con un cierre o con plazos definidos como proyecciones, que son los plazos que se establecen cuando se inicia una operación minera. Son proyecciones. Sí. Lo que sí corresponde es la fiscalización del cumplimiento del cierre progresivo. El cierre progresivo son las actividades que se realizan de cierre durante la operación minera, y eso es fiscalizado por las autoridades competentes. Como he dicho, tenemos la mayor regulación, somos fiscalizados por el OEFA en temas ambientales, por el SINARMIN en temas de seguridad, por el AN en temas de agua.
por diferentes entidades de fiscalización, y eso es válido y es perfectamente sostenible. Es justamente, nosotros estamos de acuerdo, completamente de acuerdo en esa fiscalización. Sí, ustedes... Sí, yo quería preguntarle específicamente, por lo dicho por el viceministro de Minas, ¿entienden como un retroceso en lo que inicialmente había dicho la primer ministra, que según interpretación había sido sobre todo una actitud política y una declaración política? Y por el otro lado, ¿cuántos puestos directos e indirectos se perderían si es que finalmente se llegan a cerrar estas 4 operaciones mineras en Ayacucho? Gracias por la pregunta, Mónica. Nosotros entendemos que hay aquí una contradicción en los mensajes, ¿no? Y creemos que es importante por eso que haya una aclaración y una rectificación en los mensajes. Lo que ha indicado el viceministro es efectivamente los aspectos técnicos. Sí. Este es un tema de orden técnico y es lo que corresponde. Sin embargo, se ha suscrito un acta que ha generado grandes expectativas en la población. Entonces, es necesario que haya una rectificación y una aclaración del tema. ¿Lo entienden como un instrumento de presión para determinadas cosas o finalmente una determinación política de parte de este gobierno? No, nuevamente lo que consideramos es que esta acta en realidad ha sido suscrita en el marco, pues en un contexto determinado, en un contexto social, pero que requiere una aclaración de su contenido. Eso es lo que consideramos, ¿no? Y hay que entender también que la actividad minera se desarrolla dentro de un ecosistema en el cual hay trabajadores, hay proveedores de bienes y servicios, hay diferentes actividades económicas que se desarrollan alrededor de una operación minera. En el caso concreto de estas 4 operaciones en Ayacucho, son 56.000 familias las que podrían verse afectadas con el cierre de estas operaciones. 56.000 familias que en este momento, en un momento de reactivación económica, requieren continuar con el trabajo y requieren continuar contando con estos recursos del sector minero, ¿no? Y como digo, hay una serie de actividades económicas que giran alrededor de una operación minera. ¿Y usted podría cuantificar a cuánto llegarían las pérdidas económicas? No tengo en realidad los datos de lo que implicaría en términos de pérdidas, pero lo que puedo decir es que nosotros como sector tenemos proyectos que están previstos por más de 60.000 millones de dólares en los próximos años y que acciones y decisiones como esta perjudican sin duda la credibilidad y las decisiones de inversión en estos proyectos que pueden generar más de 2 millones de empleos en los próximos años, ¿no? Y que pueden ser realmente... Como el tiempo corre, tenemos que también abordar a otros invitados. Un tema que no hemos hablado todavía, que es el argumento que se usa respecto al ambientalismo y las cabeceras de cuenca, porque al mismo tiempo que se usa el argumento del vencimiento de plazos, se usa el otro. Eran minas que estaban trabajando contra nuestra normativa. Brevemente, ¿puede decirnos algo sobre eso, por favor? Sí, por supuesto. Aquí lo que puedo señalar es que la Ley de Recursos Hídricos desde el año 2008 ya regula el tema de cabeceras de cuenca. Y las cabeceras de cuenca son consideradas como zonas vulnerables que requieren una protección especial. Adicionalmente, hace poco ha sido aprobado el marco metodológico para la delimitación y zonificación de las cabeceras de cuenca por parte de las autoridades competentes. En ninguna de estas normas se establece la prohibición de realizar actividades económicas en cabeceras de cuenca. No solo actividades mineras, actividades económicas en general no están prohibidas por ley
en su realización en cabeceras de cuenca. Y el paso siguiente en este caso es definir cuáles son los criterios de vulnerabilidad de esas cabeceras de cuenca para establecer cuáles son las medidas de protección. Y eso no le corresponde tampoco a la PCM, naturalmente, sino al Ministerio del Ambiente. Muchísimas gracias por su tiempo, señora Bardales, de la Sociedad Peruana de Minería, Petróleo y Energía. Son las 8:21, tenemos que ir a escuchar a los anunciantes de RPP y retomamos ampliación de noticias.